Toda la gloria y la honra es para Dios. Bienvenidos a este tiempo de reflexión, de bendición. Qué alegría que Dios nos permite encontrarnos una vez más a través de este medio. Quiero invitarle, por favor, para que me acompañe a llegar a un tema muy importante para nuestro diario vivir, para nuestra vida personal, espiritual y cristiana. Y quiero que vamos a mirar a través de la palabra la prueba. ¿Qué es la prueba para usted, para mí, para cada uno de nosotros? Quiero invitarle al Salmo, el capítulo 34, el versículo 17 al 19, donde vamos a estar mirando a la luz de la palabra del Señor el desarrollo de este tema, para que podamos afirmarnos, para que podamos creer cada día en lo que Dios nos dice a través de su palabra y el porqué de las circunstancias que se presentan, el porqué de las dificultades a veces, el porqué de las pruebas o lo que nosotros solemos llamar a veces dificultades o oposición. Aunque hay una diferencia, pero directa o indirectamente llega finalmente al término de ser una prueba. Y dice la palabra del Señor allí en el Salmo 34, 17 al 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice así: claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es nuestra gran confianza que debemos de tener usted y yo para la gloria y la honra de Dios. Creer en el Señor, confiar cada día que en medio de la situación, en medio de la prueba, de la adversidad, en medio de la misma tentación, el Dios de la gloria, si nosotros clamamos a Él, si nosotros nos humillamos a Él, Dios va a obrar, Dios se va a glorificar. Quiero que estemos atentos, por favor, que no nos dejemos distraer, ni vayamos a distraer a nadie, para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo Dios nos quiere hablar. Por eso es importante que usted esté conectado allí para la gloria y la honra de Dios. Y miremos y rectifiquemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es importante que nosotros no nos dejemos llevar por el desespero, por la angustia, menos vayamos a renegar, o aunque la presión a veces sea fuerte, lleguemos a pensar que Dios no está con nosotros. No, Dios siempre ha estado, Dios está y ha prometido estar con nosotros. Es más, Él dijo: no os dejaré huérfano, no os dejaré solo, enviaré al Consolador. Y Él también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No solamente hasta el fin de la prueba, no solamente hasta el fin de la situación, sino hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de nuestra existencia, y que podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que Él ha estado, Él está y estará con nosotros, que Él no nos ha desamparado, que Él no nos ha dejado solos. A veces las circunstancias, la misma prueba, las dificultades nos hacen pensar o creer que estamos solos, pero no es así. A veces creemos, o el enemigo nos hace creer, o la adversidad, la prueba, la situación nos hace creer que Dios nos abandonó. Jamás lo ha hecho, jamás lo hace ni lo hará. Lamentablemente hemos sido nosotros los que en determinado momento le hemos dado la espalda a Dios o lo hemos dejado, pero Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender para la gloria y la honra de Dios lo maravilloso que es el Señor, lo fiel que ha sido Él, lo fiel que Él es. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, perseveremos, no desmayemos. Las pruebas son necesarias, las pruebas a veces no son tan fáciles de llevar, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo Dios es veraz en su palabra. Y nos dice: claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias.
¿Cuál es tu angustia en el día de hoy, en este momento? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué está pasando en el área tal vez económica? Tal vez en la parte sentimental, emocional, conyugal, en lo familiar, en lo espiritual. ¿Qué está pasando? Y a veces se juntan una y otra prueba, y a veces creemos que la mejor opción es dejar de clamar, es dejar de orar. Y llega a pensar la persona que Dios no le oye. Pero aquí dice claramente: claman los justos. Recuerde que usted y yo somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, no porque nosotros le busquemos, no porque nosotros clamamos, sino que nosotros somos llamados justos delante de Dios por la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Cuando nosotros hemos reconocido delante de Dios que hemos pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón al Dios del cielo, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador para que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida, y perseveramos como la palabra de Dios nos enseña, entonces somos llamados justos por el Dios del cielo. Y es importante que como justos le creamos a Dios, que le amemos a Dios, porque Él es el que pelea por nosotros. Él no nos ha dejado solos, Él no nos ha abandonado, Él está con nosotros, a pesar de que no solamente no lo vemos, pero podemos sentir su presencia, o a pesar de que las circunstancias nos lleven a ignorar su presencia o su compañía, y de pronto a creer que realmente estamos solos. Entendamos, por favor, que no lo estamos en realidad, que Él ha estado, está y estará siempre con nosotros. Entonces dice: clama lo justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias, no de unas, no, de todas. Y dice el versículo 18 del Salmo 34, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Por eso es importante derramar nuestro corazón en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Que el tiempo que vayamos a usar para quejarnos, mejor lo usemos para derramar nuestro corazón delante de Dios, para quebrantar nuestro corazón, porque Él promete que cercano está el Dios Todopoderoso a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por eso no hay nada más hermoso que, en vez de ponernos a pelear con la persona, ir a la presencia de Dios y contarle la situación, cualquiera que sea, para que Dios en su infinita misericordia nos dé la victoria en el tiempo de Él. A veces nosotros queremos la respuesta en nuestro tiempo, y nuestro tiempo no es el mismo que el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega a medias, Dios llega en el momento indicado. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No de algunas, de todas. En su momento oportuno Dios nos dará la victoria. Que no es fácil esperar, es cierto, la verdad es esa, porque nosotros como humanos, como personas, queremos las respuestas ya, inmediatas, no nos gusta esperar. Por eso es importante que entendamos que el proceso que Dios hizo con el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, les tocó esperar. ¿Para qué? Para que ellos realmente tuvieran confianza en Dios, para que ellos aprendieran a creer en ese Dios todopoderoso, que hace las cosas en el tiempo de Él, pero que son perfectas, que son maravillosas. En el tiempo del pueblo de Israel y en el tiempo nuestro es algo desesperante esperar. Porque el tiempo de nosotros es un tiempo cronos, donde corre por segundos, por minutos, por horas, mientras que el tiempo de Dios no. El tiempo de Dios es diferente, el tiempo de Dios es eterno. Y por eso, mientras para nosotros ha pasado un día, para Dios no. La Biblia dice que para Dios un día es como la vigilia de una noche, y una vigilia como 1000 días. Lo dice la palabra de Dios.
porque ese es el tiempo de Dios. Entonces algunas personas, cuando no se sabe esperar en Dios o no se sabe aguantar en la prueba, dice definitivamente Dios me dejó. Dios no me escucha. Clame usted por mí. Y por eso, lamentablemente, algunos engañadores han sacado provecho de esta situación y le ha dicho a la persona: si usted pacta, si usted siembra tanto dinero, yo voy a orar por usted para que Dios le dé la respuesta. No es así. A Dios no le podemos comprar favores ni comprar un texto de la palabra. Nunca, jamás. Dios es real. Por eso es importante que nosotros sepamos esperar en el Señor, ya que estamos escuchando atentamente el mensaje. Entonces es importante que nosotros entendamos que el tema se llama la prueba, pero debemos de en medio de la prueba ser aprobados. En medio de la prueba es donde debemos de ser aprobados. Y por eso yo quiero compartirle esta introducción que tiene que ver con la prueba. Puede referirse tanto a una situación que desafía la fe o el carácter de una oportunidad para crecer espiritualmente. Puede implicar sufrimiento, tribulación o un examen de la fe. Pero también puede ser un medio para fortalecer la paciencia, la perseverancia y la dependencia de Dios. Por eso es importante que en vez de angustiarnos, en vez de renegar o en vez de darle la espalda a Dios, no le digamos por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué esta situación? ¿Para qué esta dificultad? Y Dios en su momento nos va a dar la respuesta, porque la prueba tiene varias situaciones para que finalmente nosotros seamos aprobados en medio de la prueba. Y mire lo que sigue diciendo. La Biblia enseña que las pruebas pueden ser tanto de origen externo como la oposición o la dificultad, como internas, como tentaciones o deseos que nos alejan de Dios. Podemos encontrar varios pasajes inclusive de la Biblia sobre la prueba, enfatizados que estas son inevitables en la vida cristiana y que sirven para fortalecer la fe y la perseverancia. Ya tenemos un texto bíblico que es Salmo capítulo 34, versículo 17 al 19. Mire, es necesaria la prueba. No es fácil, nadie la quiere, nadie la anhela, es verdad, pero es necesaria. Por eso quiero que me acompañe allí a Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6 y 7, para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña y así podamos nosotros estar cada día más seguros que en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, Dios ha estado, está y estará con nosotros. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces no viene una, como hemos tocado antes, hemos dicho. A veces pueden venir dos o tres. Y a veces es necesario para fortalecer o formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe, nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Digo, el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Por qué ir a acudir a otra persona cuando podemos ir a acudir al Dios del cielo a través de la oración y a través de su palabra y esperar, como dijo aquel hombre de Dios, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me libró de todas mis angustias? Entonces es importante que entendamos en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Que Dios nos ayude si llega a venir una o dos o de pronto tres pruebas en cualquier área para nosotros poder soportar.
No es fácil, ni las estamos invocando ni anhelando, pero hay veces que son necesarias. En diversas pruebas. 7 de 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso es importante las pruebas en nuestra vida. Por eso le digo, muchas veces llegan repentinamente, muchas veces no las esperamos, no las invocamos, no las deseamos, pero Dios, que dice en su palabra que Él comenzó la buena obra en nosotros, Él ha prometido que la perfeccionará. Y a veces las pruebas son necesarias porque nos ayudan a ser pacientes, porque nos ayudan a doblegarnos delante de Dios, a humillarnos para la gloria y la honra de Dios. Y aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe inquebrantable. Por eso la Biblia dice, hallará fe cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra. Es importante que nosotros tengamos una fe inquebrantable, que no le demos la espalda a Dios, que no nos dejemos atemorizar por la prueba, sino que más bien nos fortalezcamos en el Señor en medio de la prueba. Que en medio de la prueba podamos humillarnos, podamos rendirnos, podamos adorarlo. Porque hay veces que el corre-corre o el confort de nuestro diario vivir no nos permite adorarlo, no nos permite exaltarlo. A veces las cosas están tan bien que se puede volver en una rutina nuestra relación con Dios. Y Dios no quiere eso, que la relación se vuelva algo monótono. ¿Qué pasa en una pareja si se vuelve una relación monótona? Se va perdiendo el interés. Y no es porque Dios vaya a perder el interés en nosotros, es porque es más fácil, por supuesto, que nosotros perdamos lamentablemente el interés por Dios, por la monotonía, por la rutina, que Dios por nosotros. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Hay pruebas que son tremendas, hay pruebas que no son fáciles, pero que Dios nos ayude en su infinita misericordia para que nuestra fe no vaya a flaquear, para que nuestra fe se mantenga inquebrantable, para que nuestra fe no desfallezca, sino que cada día usted y yo, para la gloria y la honra de Dios, podamos saber esperar en Él, podamos pacientemente creer en sus promesas, en sus palabras, no desesperarnos, no angustiarnos, sino que podamos decirle, Señor, aquí estoy, esperando la respuesta. Y si tú me das o me concedes la petición del corazón, amén. Pero si no, amén también. Recuerde lo que dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea Dios glorificado. No es fácil esa prueba tan tremenda que vivió Job. Y ninguno de nosotros, al menos que yo sepa, ningún hermano creo que ha vivido una situación de esas, tan tremenda. Algunos en determinado momento hemos vivido unas similares, pero lo más mínimo comparado a lo de Job. Entonces, la prueba debe ser sometida por el fuego. Pero poderoso es Dios para darnos la victoria, para fortalecernos, para ayudarnos, para animarnos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y también usted y yo tenemos que estar firmes en medio de la prueba. Primera de Corintios, el capítulo 10. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor allí, para que usted y yo podamos entender, para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos no soltarnos de la mano de Dios. Necesitamos agarrarnos todos los días. Por eso todos los días debemos de sacar para tener tiempo en la intimidad con Dios, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, para fortalecer nuestra fe, para que nuestra convicción sea segura, fortalecida cada día. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines del siglo. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotros debemos de tener firmeza en medio de la prueba. Porque es que alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno es. Es maravilloso saltar, danzar, gozarnos, danzar en el espíritu, ¿no? No ensayado, ni por cuestión de guianza de los hombres. Derramar nuestro corazón en oración, en alegría, en llanto, qué bendición. Pero cuando las cosas no andan bien, alabar a Dios, servirle a Dios, glorificar al Señor, publicar algo respecto de Él, de su palabra, congregarnos, es fácil, pero debemos hacerlo. Porque en todo tiempo Dios ha estado con nosotros, en todo tiempo Dios ha sido bueno, más que bueno, realmente, de verdad. Entonces, ¿por qué darle la espalda en un momento de prueba, en un momento de dificultad? ¿Por qué darle la espalda al Dios del cielo? No puede ser así. Nosotros debemos todos los días, para la gloria y la honra de Dios, serle fiel al Señor. Entonces, por eso dice el versículo 12 de 1 Corintios, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que pasa alrededor suyo y mío, Dios conoce la capacidad que hay para que podamos soportar esa prueba, esa dificultad, esa tentación, esa lucha. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Recuerdan cuando Satanás pidió zarandear a Pedro y a los discípulos? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Rogó al Padre para que la fe no faltara, para que ellos pudieran resistir. ¿Era necesario el zarandeo? Sí. A veces es necesario el zarandeo a nivel ministerial, de liderazgo, a nivel congregacional, a nivel económico, emocional, sentimental, familiar. A veces es necesario, hermano. Solo Dios sabe que a veces la cizaña se mete en medio del trigo y necesita ser zarandeado. Nuestra vida, el ministerio, el servicio, en fin, para que la cizaña no tome ventaja y para que nosotros nos fortalezcamos y que crezcamos en el Señor y podamos resistir. Aunque la cizaña es necesaria y tiene que crecer juntamente con el trigo, pero al final la cizaña va a ser atada en manojos y echada al fuego. Y por la misericordia de Dios, nosotros como trigo vamos a ser llevados al granero si podemos, para la gloria y la honra de Dios, y sé que podemos con la ayuda de Dios soportar la prueba. Porque aquí dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna aflicción, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de los que podáis resistir. Dios siempre ha estado y está allí presto para ayudarnos, presto para socorrernos. Hermano, si el Señor no dejó a Jonás en el pez, si el Señor no dejó a Daniel en el foso de los leones, ni en el horno de fuego a sus amigos, no nos va a dejar a nosotros. Él los sacó en victoria. Él los sacó en victoria. Y lo digo con todo respeto, yo no creo que ninguno de nosotros hayamos estado en un horno de fuego, menos en un pozo con leones. Que león es león. Que una cosa es que el Señor cerró sus bocas, es muy diferente. Pero los leones son salvajes. El instinto de ellos es salvaje y es devorar, es matar. Pero Dios siempre ha tenido y tiene control, porque Daniel no negó al Señor, porque sus amigos, los amigos de Daniel, fueron fieles para la gloria y la honra de Dios. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor continuamente, Dios nos va a ayudar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y nosotros vamos a poder vencer para la gloria y la honra de Dios. Y nuestra fe, y en medio de la prueba, va a ser firme para la gloria y la honra de Dios, que es lo que Dios quiere, que es lo que Dios anhela de usted y de mí.
ahora también debe de haber una prueba en nuestra vida por amor. ¿Qué hizo el Señor Jesús por usted y por mí? Por amor se entregó. Por amor se sintió, o por un momento Dios lo dejó solo. Por amor Él resistió. Y es importante que usted me acompañe allí a 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 14, el versículo 15, para que nosotros podamos entender. Mire lo que dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. A veces es importante que nosotros entendamos que por amor a otra persona debemos callar. Le voy a explicar. A veces puede llegar la prueba donde el patrón puede levantarse contra uno de nosotros. Pero por amor a esa persona, aunque yo tenga la razón, a veces debo callar. Por testimonio, para no ser piedra de tropiezo a esa persona. ¿Que es fácil? No, en el momento. Pero con la ayuda de Dios podemos, sí podemos. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En medio de la prueba, a veces la salud, hay quebrantos. Y no es porque la persona esté en pecado, porque hay que tener cuidado con eso. Muchas veces se señala a alguien que esté pasando una prueba en la salud y se puede señalar o juzgar a esa persona manifestando que está en pecado. Y no puede ser realmente eso. Puede que de pronto a alguien sí, pero no en general. No podemos medir a todos con una misma regla. Entonces dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Por eso la importancia de nosotros intimidar con Dios. Por eso la importancia de nosotros cada día perseverar en el Señor a través de la lectura bíblica, a través del congregarse, a través del conectarnos, a través de la oración, a través de servirle al Señor. Ahora, muchas veces hay que ir a otros lugares a llevar el mensaje en determinado momento. A veces puede ser a pie, puede ser en cicla, en moto, en carro, bueno, en burro, en caballo, qué sé yo, por amor a esas vidas. Y aunque de pronto haya un desgaste muchas veces, inclusive después de un arduo día laborioso de compromisos, en fin, a veces aún para congregarnos o para servirle o para salir a través de estos medios, nuestro cuerpo como que no quisiera, pero debemos nosotros no desmayar, sino esforzarnos. No sacar la excusa, porque dice la palabra del Señor que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, o por un hermano que se reconcilie con el Señor, o por alguien que entienda el mensaje y lo ponga en práctica. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando ya pasamos por algunas pruebas y si de pronto se presentan nuevamente, ya es un poco más fácil, más llevadera. O si vemos a alguien que está pasando por una situación por la que nosotros ya pasamos, ya tenemos una experiencia para aconsejarle, para animarle, para amonestarle, para ayudarle inclusive para que él pueda pasar esa prueba, ese momento de dificultad, ese momento de lucha. Porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno
peso de gloria. Recuerde que después de que hemos pasado esa prueba, de que he pasado ese momento difícil, nos vamos a recordar y recordamos esos momentos y pensamos, yo pensé que no iba a ser capaz. Yo pensé que no iba a soportar la prueba, la tentación, la tribulación. Yo pensé que solo esto me pasaba a mí. Yo por un momento dije, no soy capaz. Pero Dios en su misericordia nos ayudó y esto nos ha producido un excelente y un peso de gloria y una seguridad en el Señor para no desmayar. Y por eso es importante que nosotros nos aferremos cada vez más al Señor. Miren lo que dice el versículo 18 de 2 Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros esa prueba, esa tribulación para desmayar, sino sabiendo que vamos a seguir adelante, que vamos a soportar, que vamos a pasar, que vamos a subir en un escalón más y que luego vamos a glorificar y exaltar a Dios y nos vamos a gozar en el Señor. Por eso es importante que nos animemos, por eso es importante que nos ayudemos, por eso es importante que nos amemos, pero no nos alcahueteemos el pecado jamás, sino que nos exhortemos con amor, sino que nos animemos para seguir adelante, para la gloria y la honra de Dios. Y en medio de la prueba hay esperanza, esperanza en medio de la prueba. Mire, no hay nada más hermoso que cuando se ve a lo lejos la meta o que se escucha que falta poco para llegar. Yo quiero invitarle para que me acompañe a Romanos, el capítulo 5, el versículo 3, para que allí en Romanos usted y yo podamos mirar para la gloria y la honra de Dios, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios se glorifica y cómo es que Dios actúa para la gloria y la honra de su bendito nombre. Romanos capítulo 5, el versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay una esperanza, que en medio de la tribulación, en medio de la situación, eso produce paciencia. No es fácil. ¿Quién le quiere pedir a Dios paciencia? Nadie, porque se sobreentiende que al pedir paciencia se van a presentar pruebas y tribulación. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es lo que tenemos que hacer nosotros. No es fácil, pero tenemos que asimilarlo y aplicarlo para la gloria y la honra de Dios. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque cuando nuestra confianza está plenamente en Dios, aunque vengan propuestas como lamentablemente la que le llegó a Job de parte de su esposa, ¿qué fue lo que le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. O se presenten algunos amigos como los que les se presentaron y les tocó a Job. Pero si nosotros en medio de la tribulación entendemos que esperar en Dios es la mejor opción y la única, eso va a producir en nosotros paciencia. Por eso cuando a Job le trajeron la noticia de que habían partido sus hijos, ¿sabe qué hizo este hombre? Esperó, no se desesperó. Luego las hijas, luego el ganado, luego las propiedades. Y nunca vemos a Job que se haya desesperado o se haya angustiado. Que no fue fácil el momento, es cierto, pero él supo esperar. Y la respuesta que él le dio a su esposa, le dijo fue, Dios dio, Dios quitó. Sea Dios glorificado. Adoraremos a Dios en medio de la bendición y no lo exaltaremos en medio de la dificultad, de la prueba. No, en todo tiempo hay que darle la gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia,
prueba. Y la prueba, esperanza. Por eso no es bueno intentar ayudarle a Dios. Por eso no es bueno desertarnos en medio de la prueba. Porque cuando una persona está en medio de la prueba y suelta, desierta o abandona, sea en lo laboral, en lo espiritual, en lo sentimental, en cualquier área, le toca ¿qué? Empezar de nuevo. Como cuando una persona va a subir a un segundo piso o un tercero y va de pronto en la mitad y se siente agobiada o cansada y dice, ay, yo más bien otro día. Ese otro día llega y le toca empezar de nuevo, pero tiene que superar ese escollo que quedó a mitad de las escaleras o al final de las mismas y llegar. Por eso la Biblia habla de que el que perseverare hasta el fin será salvo y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman, para los que perseveran, para los que en medio de la prueba no desisten, no niegan. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la paciencia no avergüenza. O sea, esperar en Dios vale la pena, porque Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. ¿Acaso no recordamos cómo el pueblo de Israel estaba siendo vituperado y el mismo Dios a través del gigante Goliat? ¿Acaso este hombre no se fanfarroneaba de su armadura, de su estatura, de su fuerza y su destreza para lograr victorias? Y del ejército que tenía una jabalina, tenía un escudo que pesaba más de 1000 kilos. Y este hombre vituperaba y ofendía. Y todos atemorizados, empezando desde el propio rey Saúl. Y los escuderos y el ejército estaban atrincherados. Y este hombre los desafiaba a que saliera un solo hombre a enfrentarlo. Y como de Dios nadie se burla, y como vale la pena esperar en Dios, porque en Dios siempre ha habido, hay y habrá esperanza. Entonces Dios permitió que Isaí, el papá de David y de sus hermanos, lo enviara allí al campo de guerra con alimento para sus hermanos. Fue una estrategia que Dios se ideó. Y entonces, para que él llegara allí, a pesar de que sus hermanos no le hablaron amablemente, sino toscamente, y lo confrontaron, pero Dios tenía un plan. Dios siempre tiene una salida. Cuando nosotros vemos que no la hay en medio de la prueba, siempre hay una esperanza de parte de Dios. Y Dios sabía que podía usar a David, porque Dios ya lo venía entrenando con el león, con el oso. Y entonces David, con el carácter de Dios, se le enfrenta a Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has provocado y has retado. Él no lo dijo que era él el provocado. Por eso en medio de la prueba no hay por qué pelear nosotros. Dejemos lugar a la ira de Dios. Mía la venganza, dice el Señor, yo daré el precio o el pago. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es importante que no olvidemos que en el momento que aquel gigante tomó la decisión de atacar a David, la esperanza va adelante. Y la esperanza logró el objetivo. David no esperó a que el hombre lo atacara, sino que sabía que en medio de esa prueba había una esperanza, y era el Dios del cielo. No fue la onda de David, no fue la piedra de David, fue la mano gloriosa de Dios quien le dio la victoria. Allí hay esperanza todavía, en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, en medio de esa situación que parece que ya no hay salida, en medio de esa situación que a veces agobia y que dice, no sé para dónde coger, ya he tocado tantas pruebas,
puertas, ya he ido a tantos médicos, ya he ido a tantos bancos, ya he hablado con tantos familiares míos que esperaba que fuera uno de ellos, pero en medio de la prueba hay una esperanza. Y no solamente hay una esperanza, sino que hay una recompensa de parte de Dios. Y quiero que me acompañe para concluir este tema en Santiago, el capítulo 1, versículo 12. Cómo hay corona de vida para los que sabemos esperar, para los que sabemos confiar en el Señor, y que en medio de la prueba hay esperanza. Miren lo que dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando se ama, se resiste. Cuando se ama, se espera. Cuando se ama, se confía. Cuando se ama, no se desmaya. Cuando se ama, hay esperanza. Porque sabemos que en Dios hay solución. Porque sabemos que Dios no nos ha desamparado. ¿Acaso no dice la Biblia que qué padre de familia, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Nunca. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Jamás. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no tendrá cuidado de vosotros? ¿Acaso el Dios de la gloria no sabe qué necesidad tenemos usted y yo? ¿Acaso el Dios del cielo no sabe que la prueba que se ha presentado, que se pueda presentar o que en un tiempo pasado presentó, no era para afirmarnos, no era para fortalecernos, no era para que siguiéramos creyendo en el Dios del cielo? ¿Acaso las dificultades y pruebas y tentaciones y aflicciones no es para que dependamos cada día más y más de Dios, para que nos sumercamos en su presencia a través de la oración, a través de la palabra, para que traigamos a nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo, Él nos revele la palabra y nos traiga a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la palabra que es espíritu? Mire, cuando su depósito y mi depósito está lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a tomar la palabra que es espíritu y nos la va a recordar en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Y esa palabra nos va a dar soporte, esa palabra nos va a dar esperanza de que Dios ha estado, está y estará con nosotros. Que a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las dificultades, creemos y seguimos creyendo con la ayuda de Dios que Dios ha estado en medio de la prueba. Dios nunca desamparó al Señor Jesús, siempre estuvo con Él. Que hubo un momento donde el Señor Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y finalmente el Señor Jesús logró el objetivo, pasó esa prueba tan dura que nadie de nosotros hemos pasado algo similar, y Dios le dio la victoria, y por eso hoy está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y Él es el que intercede por nosotros en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Por eso, en vez de pedirle oración al hermano, a la hermana, no es que sea pecado, sea malo, pidámosle a Él que interceda por nosotros, pero vayamos en oración a Él, rindamos nuestro corazón, humillémonos delante de Él para hallar el oportuno socorro. Por eso la invitación es para que usted y yo, en medio de la prueba, seamos aprobados por Dios. Tal vez desechados por los hombres, pero si somos aprobados por Dios, tenemos la victoria segura. Hay esperanza de que la victoria es grande para la gloria y la honra de Dios. Por eso nuestro lema en reflexión de bendiciones: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No es mover las emociones, es ir a la palabra, es humillarnos delante de Dios, es rendirnos delante del Señor. Así es de que ánimo para adelante, porque viene la prueba, o está la prueba, o se va a presentar la prueba, pero en medio de la prueba debemos de ser aprobados por Dios, porque hay esperanza para todo aquel que se humilla, para todo aquel que viene a la presencia de Dios. Recuerde que la Biblia dice que Dios exalta al que se humilla, pero al que
se exalta, será humillado por Dios. Démosle gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo, por esta enseñanza maravillosa para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria. Te pedimos que nos ayude, Dios del cielo. Tú lo has hecho para la gloria y la honra de tu nombre en otros momentos. Nos ha dado la victoria en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio, Dios, de la gloria, de aún acusaciones injustas. Tu palabra dice: bienaventurado cuando digan todo mal contra vosotros, mintiendo. Pues hoy venimos delante de ti, porque esta es nuestra esperanza, que tú eres el que pelea por nosotros, que tú eres el que nos da la victoria, que tú eres el que nos lleva de triunfo en triunfo, porque tú has vencido para hacernos a nosotros más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, familia, familiares, parientes, si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.